Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 25 grados la temperatura a esta hora en Montevideo, un montón, ¿eh? Hay mucha información para compartir con ustedes. Aquí están, estos son nuestros titulares. El Poder Ejecutivo convocará a organizaciones sociales contrarias al proyecto Neptuno para que aporten sus puntos de vista a la comisión creada en Torre Ejecutiva para renegociar el contrato con las empresas encargadas de las obras. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, aceptó la renuncia de la vicepresidenta del puerto, Alejandra Koch, luego de la polémica desatada por el ascenso de su esposo y supuestos cobros indebidos de compensaciones. Los partidos Colorado y Nacional figuran como morosos ante la Dirección General Impositiva por el no pago del impuesto de primaria desde la sede central, los primeros, y por la Casa de los Lamas, los segundos. La Intendencia de Maldonado inició acciones legales contra el senador Luis Alberto Heber y su familia por una deuda de contribución inmobiliaria de casi 20 años. Por primera vez habrá un debate electoral departamental que enfrentará a la candidata blanca a la Intendencia de Colonia, María de Lima, y su rival frente amplista Nicolás Viera, con transmisión para todo el país el martes por BTV. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos lanzó la convocatoria para una nueva marcha del silencio bajo la consigna 30 veces nunca más. Sepan cumplir donde están. Más de 5.000 atletas participaron de la Maratón de Montevideo que se celebró este domingo en la capital y que recorrió en sus distintos trayectos más de 25 barrios de la ciudad. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato, como siempre, informe especial a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic, y vamos a también a desarrollar toda la información de este fin de semana a nivel local, nacional e internacional, y lo que ocurre en exteriores. Bueno, eso lo cuenta Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Gracias, Josema. Buenas tardes. Sí, exacto. Estamos aquí en el Prado porque se desarrolla hasta ahora el acto de cierre de campaña del candidato a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, una instancia que ya está finalizando, pero que estuvo desde aquí, desde las 4 de la tarde. Tuvimos la palabra de él, vamos a compartirla en unos minutos con ustedes. Hasta entonces. Bueno, muy bien, muchas gracias, Abril. En un rato entonces vamos a retomar el contacto contigo allí desde el Prado. Nosotros vamos a comenzar el desarrollo de la información y lo decíamos en nuestros titulares. La vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch, renunció a su cargo. La dimisión se da en el marco de la polémica sobre su gestión por, haber ascendido a su esposo y tras conocerse que habría cobrado compensaciones de manera irregular durante su rol como directora de este organismo. Con un posteo en redes sociales este sábado de mañana, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, informó de la renuncia de Alejandra Koch como vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos. Si bien en la comunicación no figuran razones, estas se deben a una serie de polémicas en torno a la gestión de Koch, tanto como vicepresidenta a partir de abril, como directora entre 2022 y 2025. La más reciente refiere a una resolución del directorio del 3 de abril, que con la firma del presidente Pablo Genta y de la vicepresidenta Koch, ascendió de su jefe a jefe de la División Seguridad Laboral y Medio Ambiente a Ricardo Suárez, el esposo de la entonces jerarca. Posteriormente, la ministra anuló esa designación por entender que, desde el punto de vista ético-político, no correspondía. Sin embargo, nuevos elementos reavivaron la polémica. En este sentido, el diputado colorado Mauricio Viera había pedido informes sobre las capacitaciones tomadas por Koch a partir de 2022 como directora, luego de asumir en representación del Frente Amplio, y sobre los ingresos que por todo concepto percibió durante ese lapso. Según la información conocida al respecto, Koch reservó en 2022 su cargo de subgerente del área Sistema Nacional de Puertos, por lo cual recibía, además del salario, una compensación por tarea específica de unos 100.000 pesos, que de acuerdo con los planteos del diputado Viera no debió seguir cobrando cuando ingresó al directorio.
Bueno, y la renuncia de Koch a la vicepresidencia de la Administración Nacional de Puertos fue la segunda baja relevante en el gobierno de Yamandu Orsi en 65 días de gestión. La primera, recordemos, había sido la de la ex ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, que el pasado 18 de abril dio un paso al costado tras permanecer una semana en el centro de la polémica. En su caso, por no tener vivienda regularizada, y si bien en un primer momento Cairo afirmó que no dejaría el cargo, finalmente lo hizo en acuerdo con el presidente Orsi. 15 días después se produce la salida de Koch, una figura clave en las denuncias que el Frente Amplio realizó durante el gobierno anterior, esto por la concesión del puerto de Montevideo a la empresa Catornatí hasta el año 2081, por decisión directa del Poder Ejecutivo sin la participación de la Administración Nacional de Puertos. Bueno, y seguimos en tema porque en una carta justamente publicada en su cuenta de X, la ex Twitter, dirigida además a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, la renunciante, ahora ex vicepresidenta de la ANP, detalló los motivos de su decisión y además cuestionó la exposición mediática y la divulgación de información personal. El contenido de la carta fue difundido por el portal M24, ya que no se encuentra disponible para todo público, sino solo para quienes son aceptados como seguidores de la ex vicepresidenta Alejandra Koch, que en su perfil indica que es madre, trabajadora portuaria y defensora del Sistema Nacional de Puertos. Koch sostiene que renunció por el enorme grado de exposición sumado al daño y afectación a título personal y familiar, criticando que se haya usado información reservada como su recibo de sueldo, foja funcional y otros registros internos, hecho sin duda de enorme preocupación pues se desconoce cómo se accedió a ello. La ex jerarca afirmó que la reserva y opción de remuneración efectuada fue hecha en el marco legal, además de contar con informe jurídico de la ANP, resolución de directorio y trámite ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. Además destacó que sobre estas liquidaciones y pagos de salarios, el Tribunal de Cuentas no comunicó ninguna observación. Sobre el ascenso de su esposo, dijo que antes de firmar la resolución realizó consultas jurídicas que no plantearon objeciones legales, aunque sí detectaron un vacío legal en la materia. Koch también criticó el manejo mediático del caso. Hoy se ha intentado instalar un relato que no corresponde a los hechos y a pesar de contar con los registros pertinentes no ha cesado. ¿Cuál es entonces el verdadero motivo de todo esto? Quizás amerite profundizar en ello. Koch concluyó que continuará dentro de la estructura portuaria desde el lugar que se le asigne, con la esperanza de que la ANP retome el camino del desarrollo y el crecimiento. Bueno, y en este contexto, justamente en el cual la oposición jugó un rol clave, presionando de alguna manera al Poder Ejecutivo, trascendió que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional son morosos del impuesto a primaria. Los primeros, los colorados, por la sede central, aquí en Montevideo, y los blancos por la Casa de los Lamas. La información comenzó a circular este sábado en redes sociales por intermedio de cuentas anónimas, pero identificadas con la militancia del Frente Amplio, especialmente durante la presidencia de Luis Lacalle Pou. Según registros de la Dirección General Impositiva, el Partido Colorado debería 141.288 pesos de primaria por la sede ubicada en Andrés Martínez Trueba 1271, correspondientes a los ejercicios fiscales 2019-2024, más la primera cuota de este año, una multa y un recargo. Con respecto al Partido Nacional, la información de la DGI revela que debería 174.238 pesos del impuesto de primaria por la Casa de los Lamas, ubicada en Uruguay 1324. El inmueble fue declarado sitio de memoria en 2022 por su rol durante la resistencia a la dictadura, siendo el lugar donde sesionó el directorio blanco presidido por Juan Pibel Devoto entre los años 1982 y 1985. La presidenta del directorio blanco, Macarena Rubio, confirmó a Montevideo Portal estar al tanto de la situación y dijo que están procurando establecer a quién pertenece el padrón y quién figura como administrador. La última vez que la Casa de los Lamas abrió sus puertas fue el 24 de abril para potenciar la candidatura a la Intendencia de Montevideo de Martín Lema, con un acto organizado por el Movimiento Nacional de Rocha y el diputado Pedro Gidonian. Bueno, y la polémica en torno a la morosidad impositiva de algunas figuras públicas justamente sumó este domingo otro capítulo. Ven ustedes esto al trascender a través de la revista Caras y Caretas que el senador blanco y ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, debe 17 años de contribución inmobiliaria en Maldonado.
La información difundida este domingo por el periodista Carlos Peláez en la revista Caras y Caretas sostiene que el senador Luis Alberto Heber y parte de su familia deben la contribución inmobiliaria de entre 2005 y 2022. De acuerdo a la resolución 2174 de 2025, publicada en la web de la Intendencia de Maldonado, Heber, sus hermanos y primos deben 324.498 pesos por 17 años de morosidad, a lo cual habría que sumar lo que corresponda hasta el presente, más multas y recargos. El tributo corresponde a un lote en Playa Grande, Piriápolis, y de acuerdo con la resolución firmada por el director de Hacienda, Jorge Buda, se trata de un terreno de 543 metros que no tiene construcciones y aparece como baldío, y por lo tanto el tributo tiene recargos. La Intendencia de Maldonado inició acciones judiciales mediante el estudio Posadas y Vecino, para intentar el cobro o, en caso contrario, rematar el lote. La polémica acerca de la morosidad tributaria de figuras públicas e instituciones comenzó hace una semana cuando Azul FM denunció que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, no pagaba primaria por una casa en el balneario Solís de Maldonado. El jerarca explicó que como la vivienda no tiene final de obra, no está incluida en primaria y que todo lo demás estaba en regla, argumento que fue valorado como suficiente, no así para parte de la oposición que exigía su destitución. Bueno, esta situación daban a conocer los colegas de Caras y Caretas. Esto generó respuesta del propio Luis Alberto Heber, quien se expresó a través de su cuenta de X también. Esto en respuesta señaló que lo que dice Caras y Caretas es falso y que había vendido la casa hace 10 años, es decir, en el año 2015. De todos modos, esto no explica el juicio iniciado por la Intendencia de Maldonado este año, ni tampoco la deuda generada antes de la venta y que según la resolución de la Intendencia Fernandina comenzó a generarse en el año 2005. Vamos a cambiar de tema. Ahora les contábamos que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que se está armando un cronograma para convocar próximamente a las organizaciones de la sociedad civil que rechazan el proyecto Neptuno. El objetivo, dijo, es que aporten sus miradas al equipo que se armó justamente en Torre Ejecutiva, conformado para rediscutir la obra aprobada en el gobierno anterior. Sí, nos vamos a reunir. Hay un equipo de trabajo conformado en la Presidencia de la República que está integrado por OCE, por el Ministerio de Ambiente, la Presidencia, más los equipos técnicos que tenemos y probablemente estamos armando una agenda de reuniones, obviamente, donde ya nos han solicitado varias organizaciones ser recibidas y recibiremos los materiales, por supuesto, porque para nosotros este es un tema importante. El anuncio del secretario de Presidencia llega en el marco del reclamo de varias organizaciones defensoras del ambiente en general y del acceso al agua potable en particular, para participar de la comisión de trabajo creada por el gobierno con el objetivo de renegociar el llamado Proyecto Neptuno. Una de las primeras medidas anunciadas tras el Consejo de Ministros del 25 de marzo fue la creación de esta comisión liderada por el Ministerio de Ambiente y OCE, abriendo así el diálogo con las empresas a cargo de Neptuno, logrando de común acuerdo la suspensión del proyecto por al menos 90 días. El plazo de trabajo de la comisión vencería en julio, estando previsto que durante ese lapso o bien se reubique el proyecto en otra parte del Río de la Plata o se desista por completo y se abra otro tipo de negociación con el consorcio. Pero hasta el momento de esta discusión no participaron las organizaciones sociales, entre ellas la Intersocial de Acción por el Agua y por la Vida, que instaló un campamento frente a Torre Ejecutiva al iniciar el nuevo gobierno, exigiendo la suspensión del contrato y reivindicando el derecho a participar de la comisión en función del artículo 47 de la Constitución. En el inicio de mayo, como mes de la memoria, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos lanzó la convocatoria para la próxima Marcha del Silencio. Este año nos encontrarán nuevamente en las calles en la 30ª marcha, la marcha número 30. Por ello, les convocamos a continuar sembrando margaritas durante este mes de la memoria y encontrarnos un nuevo 20 de mayo bajo la consigna 30 veces nunca más. Sepan cumplir donde están. Bajo esta premisa, referentes de familiares participaron este sábado de la pintada de un mural organizado por la Brigada Andrés Di Pascua frente a la sede de la organización, allí en Nicaragua y Avenida del Libertador. Uno de ellos, Ignacio de Randonea, reiteró la importancia de que el presidente Yamandu Orsi ordene formalmente a las Fuerzas Armadas que informen sobre el destino de los familiares. Estamos con un cambio de un nuevo gobierno que esperamos que sea comprometido con la temática y esperando que dé pasos decisivos para avanzar
avanzar más rápidamente de lo que se ha avanzado hasta el día de hoy. La juventud va sustituyendo, va tomando la bandera y nos confirma que este tema no se muere como asunto, sino que va a seguir hasta que encontremos hasta el último familiar desaparición. Expectativas siempre hemos tenido, porque por algo seguimos peleando. Tenemos la expectativa de que este gobierno avance y le exija la verdad a las Fuerzas Armadas. Que dejen de mentir, que dejen de ocultar, que dejen de seguir secuestrando a nuestros familiares. Nuestros familiares tienen derecho a no ser desaparecidos. Tienen derecho a que sepamos no solo dónde están, sino qué pasó con ellos, qué le hizo, dónde están y quiénes son los responsables. Remarcar además que estamos hablando de terrorismo de Estado, el Estado contra personas uruguayas en este caso, y es un crimen que se comete día a día. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y nos vamos al móvil. Hace un rato Abril Mederos nos contaba de qué va y ahora desarrolla. Adelante, Abril, te vemos, te escuchamos. Gracias, Josema. Así es, estamos en el acto de cierre de campaña del candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara. Ya charlando con él. Vergara, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es el mensaje final que se le da a la ciudadanía a una semana de las elecciones departamentales? Bueno, este es un acto de cierre de campaña, pero obviamente hay más actividades de campaña en lo que queda de la semana. Pero hoy fue un acto de energía, de corazón, de mostrar, bueno, por qué queremos estar en la Intendencia de Montevideo, por qué amamos Montevideo y obviamente con un compromiso y un pacto con la gente. Pacto con seguir actuando con ética, con transparencia, pacto con las prioridades que la gente marca para la futura gestión de la Intendencia y pacto, bueno, con pensar primordialmente a poner la gente en primer lugar y la gente más carenciada en primer lugar. Creo que ese fue el mensaje central y bueno, y a seguir recorriendo los barrios, hablar con los vecinos y las vecinas en la campaña hasta el día domingo. ¿Cómo se conjuga la continuidad que propone como un nuevo gobierno departamental eventualmente del Frente Amplio y al mismo tiempo una renovación de la gestión de la ciudad? Perfectamente razonable pensar en continuar con formas de gobierno en base a ética, transparencia, rendición de cuentas, a poner a la gente en el centro y con desafíos que son también algunos que vienen de largo, pero otros desafíos nuevos por su dimensión, como el tema de la limpieza, como el tema del transporte. Me parece que es lo natural en la evolución humana, conjugar la memoria, conjugar las mejores tradiciones, las cosas bien hechas, que hay un montón en la Intendencia de Montevideo, con las cosas que hay que renovar, cambiar, hacer distinto, ni que hablar en los temas que la propia ciudadanía coloca como sus principales preocupaciones, como son la limpieza y el transporte. Vergara, ¿cómo recibe esta información que publica hoy El País respecto a la adjudicación de horas extras por parte del gobierno departamental a determinados funcionarios, algunas en cantidades exageradas de alguna manera? Y bueno, eso obviamente las explicaciones las dará las actuales autoridades, ¿verdad? Las horas extras pueden ser un mecanismo de gestión, pero manejadas de manera criteriosa, siendo una proporción pequeña con relación a la nómina salarial y también de manera criteriosa, de manera tal no solo que no sea abusiva del erario público, sino también que no sea abusiva del esfuerzo de los trabajadores. No tengo el detalle de esas cosas, pero evidentemente las actuales autoridades darán su perspectiva, darán sus razones. En ese sentido, ¿le parece pertinente que la oposición departamental citara al intendente Zunino a explicar en detalle esas horas? Todo lo que hay que explicarlo y me parece bien que la Junta Departamental y en particular la oposición en la Junta Departamental llame a responsabilidad cuando corresponda, solicite información cuando corresponda, solicite una explicación de las decisiones tomadas cuando corresponda. Así debe ser, para eso está la separación del Ejecutivo del Legislativo Comunal, ese es el rol que tiene.
Sigue avanzando en el Parlamento lo que es el proyecto de transparencia de las intendencias. ¿Cómo observa justamente esa iniciativa y cómo espera aplicarla eventualmente al asumir la intendencia? Bueno, para Montevideo, para Canelones es muy sencillo. Ya hace muchísimos años que el ingreso a la función pública en estos gobiernos departamentales se hace por concurso y por sorteo. Nosotros fuimos de los impulsores de estos proyectos en la legislatura anterior, que lamentablemente el Partido Nacional bloqueó. Pero me parece que así como se da en el gobierno nacional, así como se da en intendencias como Montevideo y Canelones, el ingreso a la función pública por un tema de transparencia y por un tema de igualdad de oportunidades para con todos los ciudadanos, tiene que darse por concurso y por sorteo y no a dedo en función del color político partidario de la gente. Para cerrar ya, Vergara, la evaluación que hace de las distintas encuestas que se conocieron y que lo dan como favorito del Frente Amplio. Bueno, es un sondeo que da, las distintas encuestas dan un panorama bastante consensuado de que el Frente es favorito para seguir gobernando Montevideo. Eso nos da energía, eso nos da el entusiasmo de pensar en un resultado positivo el próximo domingo. Pero bueno, el partido se juega el domingo. Asumo que más allá de esos llamados de atención que la gente nos hace, y creo yo y con razón, de que hay cosas que hay que hacerlas mejor, la ciudadanía sigue dando apoyo, sigue dando soporte a que el Frente Amplio siga gobernando el departamento. Eso tendrá que ver sin duda con que hay muchas cosas que se hacen razonablemente bien y también porque la forma de gobernar también la gente la apoya, que es, vuelvo a decir, con ética, con transparencia, con rendición de cuentas, pensando en la gente. Muchísimas gracias. Así teníamos la palabra del candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, en el marco de este acto de su cierre de campaña aquí en el Prado. Volvemos a estudios. Muy bien, moviendo la patita allí entonces. Gracias, Abril, al equipo y por supuesto a nuestro entrevistado. Nosotros seguimos acá con otras informaciones y vinculadas justamente a la elección del próximo domingo, porque a una semana de las elecciones departamentales y municipales, el candidato de Cabildo Abierto por la coalición republicana, estamos hablando de Roque García, dijo que la seguridad es el principal, así se dice, reclamo de la ciudadanía, secundado por la higiene. En ese sentido, además subrayó que los políticos deben ser más humildes a la hora de escuchar las preocupaciones de la gente y ofrecer soluciones. Esta campaña se vive con mucha alegría. A mí me encanta estar en la feria, ¿no? Me encanta hablar con la gente, me encanta recibir las historias de vida, lo que la gente te cuenta, tantos años de feriante, me robaron, me asaltaron. Hoy paré para comerme unos panchos en Piedras Blancas y la persona me dijo, me roban en el local. Para mí siempre el tema es seguridad. Para mí todas las personas, la verdad que me abrazaron y me pidieron por favor que terminara con la inseguridad. Entonces para mí es realmente... Es una responsabilidad. Yo le decía a la persona con la que estaba, es una responsabilidad enorme cuando uno sale a dar la cara y pedirle el voto a la gente. En materia de limpieza, bueno, nosotros hablamos antes de higiene, ¿no? O sea, los containers, muchos están orinados, están defecados, no, estoy mirando un container ahí todo rayado, todo sucio. Entonces nosotros tenemos un problema de higiene que es anterior al tema de limpieza. Nosotros tenemos varios programas, son cosas importantes, pero viste ahí como que las encuestas dicen y los candidatos están hablando de algo que la gente te está hablando de otra cosa. A mí me parece que los políticos tenemos que ser más humildes y tratar de reincorporar el discurso que la gente nos pide. No podemos estar no podemos estar en Narnia. Si vamos a la feria y la gente nos dice algo, bueno, tenemos que reaccionar a ese, porque para la persona que habla contigo, tú sos la política que se acerca y se tiene que acercar con soluciones. Bueno, y seguimos hablando de las elecciones departamentales, pero ahora nos vamos a ir al interior del país porque, ven ustedes, por primera vez habrá un debate previo a una elección departamental. Esto no será aquí en Montevideo, sino en Colonia. Será el martes y podrá verse en todo el país a través de la pantalla de los colegas de BTV. Allí van a intercambiar ideas el senador y candidato frente amplista a la Intendencia Nicolás Viera y la nacionalista también senadora María de Lima, exalcaldesa de Nueva Albesia entre el año 2010 y 2020. La propuesta fue lanzada hace un mes por el Frente Amplista, que incluso planteó la posibilidad de incluir en el mismo debate a otro candidato blanco, Guillermo Rodríguez, respaldado por el actual intendente Carlos Moreira. Rodríguez no aceptó, pero María de Lima sí.
Bueno, y a propósito, en diálogo con MBD Noticias, la candidata nacionalista dijo ser consciente de que el debate justamente será un hito no exento de riesgos, señaló, y que el objetivo común es elevar el nivel de la política departamental. Acá los que vamos a debatir dentro de nuestros partidos somos los dos que vamos en la cabeza. Entonces, por lo tanto, creo que es bien importante para generarle a la población esa impronta de jerarquizar las elecciones departamentales. Obviamente que con Nicolás juntos vamos a hacer y marcar un hito, pero estamos convencidos los dos de que esto debe pasar, ¿no? Y me parece bueno que luego de varias muestras serias de empresas consultoras que han hecho este ida y vuelta, de medir, bueno, que las dos personas que lideramos los dos partidos más importantes, o sea, el Partido Nacional está como primero, el Frente Amplio como segundo, pero que en definitiva las dos personas que encabezan, y como tú lo decías también, ¿no? No podemos negar que hay un crecimiento también del Frente Amplio en Colonia, pero bueno, seguramente en esta no vamos a seguir manteniendo dentro del Partido Nacional, pero bueno, las dos cabezas van a ser quienes van a compartir con la población, y en este caso con todo el país, de todas las propuestas que vamos a tener para el departamento de Colonia. Bueno, por su parte, Nicolás Viera, candidato por el Frente Amplio, rival en el debate, también destacó la importancia justamente de este evento que calificó como histórico, que tendrá el intercambio del día martes, que se podrá ver, como decíamos, por la pantalla de BTV, y sostuvo que permitirá establecer claramente las diferencias entre ambas candidaturas, pero también las coincidencias. Nosotros encabezamos una campaña electoral como me toca a mí personalmente hacerlo desde el Frente Amplio. Yo veo en las campañas electorales oportunidades para poner en la agenda pública temas relevantes que de repente se pierden con el trajín de la actividad cotidiana durante los 5 años. Entonces, saber hacia qué lado va el modelo productivo del departamento, pensar de qué manera vamos a desarrollar la obra pública, que para las intendencias cobra un rol bien importante. Saber cuál va a ser la prestación social que la intendencia y los municipios puedan darle como contención a las comunidades. En un departamento como el de Colonia, que en los últimos meses perdió 2.000 puestos laborales genuinos. Y así podemos seguir desarrollando una cantidad de aspectos como la descentralización, como el acceso a la vivienda y como el rol que debe cumplir la intendencia en vínculo permanente con el gobierno nacional y cómo no aprovechar una oportunidad donde podamos intercambiar entre contrincantes de una misma elección sobre las visiones que tenemos al respecto. Y yo creo que más allá de que seguramente se van a dejar ver muchas diferencias de posicionamiento, también se van a dejar ver muchos puntos en común. Y a propósito de las elecciones departamentales, desde este lunes, mañana 5 de mayo, hasta el miércoles 7, los adherentes y militantes del Frente Amplio que deban votar en un departamento distinto al que viven pueden acceder a pasajes a mitad de precio de cara a las elecciones departamentales del próximo domingo. Con el objetivo de favorecer la movilidad militante y evitar que el precio del pasaje sea un factor que desestimule la concurrencia a las urnas, el Frente Amplio habilitará un subsidio para adherentes de esta fuerza política. Se trata de un mecanismo similar al que se implementa habitualmente para las elecciones nacionales, abaratando los costos de los pasajes para quienes vienen desde el exterior, principalmente desde Argentina, y que también incluye eventuales traslados dentro del país. Con este mecanismo, por ejemplo, para el balotaje de noviembre, el Frente Amplio subvencionó la compra de 4.000 pasajes vía marítima y 250 vía terrestre desde Argentina directamente a departamentos del litoral. Al igual que en esa ocasión, para quienes llegaban a Montevideo y debían viajar a otros departamentos, en esta oportunidad se habilitará una zona de embarque en la zona de Parque Valle. Estos y otros detalles se pueden profundizar a partir de este lunes 5 y hasta el miércoles 7 en la Huella de Serengni, entre las 16 y las 20 horas. La convocatoria se realiza bajo la consigna "Te ayudamos a ir a votar para que nos ayudes a transformar tu departamento", precisando que si sos adherente del FA, conseguí los pasajes a mitad de precio para viajar a tu localidad. Bueno, el que nos va a dar una vueltita por el interior una vez más será el señor Federico Jurkovic, a quien ya recibimos y vamos a tener un informe especial como siempre. Fede, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Josema? Un gusto compartir, abrir mayo también en este espacio informativo y de análisis previo a las elecciones que ya podemos anunciar, Josema,
no vamos a estar al aire. Nosotros no, por lo menos en este horario. Ya vamos a estar anunciando ahí algunos detalles de la transmisión, pero bueno, nosotros no vamos a estar con la edición domingo de MB Noticias, sí habrá transmisión especial, como siempre. ¿Nos va a pasear? ¿Nos lleva? ¿Va a descentralizar el informe? ¿Qué va a hacer? Con muchas ganas. Vamos a seguir en Colonia, si le parece. Sí. Estuvimos los protagonistas del debate, en un hecho histórico, relevante si se quiere, porque no están obligados. Los dos encabezan la intención de voto, lo cual supone un riesgo. María de Lima el Partido Nacional en torno al 42%, Ajá. Nicolás Viera el 38%, o sea, es un empate técnico, si se quiere, en el margen de error de las encuestas, pero justamente Nicolás Viera decía al final de la nota que pasamos, Josema, los puntos en común. Entonces podemos tomar que en Colonia se busca un cambio, tanto sea si María de Lima sigue al frente del gobierno, como si logra el triunfo por primera vez del Frente Amplio a través de Nicolás Viera. ¿Te acordás que el domingo pasado hablábamos de el ya está de Martín Lema, pero Sí, dónde? claro. Bueno, este puede ser único, porque en el diálogo con María de Lima, ella misma comentaba que desde el año 54 el Partido Nacional está gobernando ese departamento y por tanto sería uno de esos territorios donde los cambios, se dice, podrían venir por el cambio de partido, ¿no? Claro, mientras usted explica eso, hay un Carlos Moreira que lo secunda atentamente. Siento unos ojos en la espalda, sí. la verdad que sí. El amigo Maris Aguirre me lo puso aquí en la espalda para recordarme que es el intendente actual de Colonia, que respalda a quien vemos aquí, a Guillermo Rodríguez de este lado, cerca del 3H, Ajá. en el medio, Alfredo Sánchez, exalcalde del municipio condenado y destituido por el Senado por caso de corrupción, y de este lado tenemos a Walter Zimmer, que encabeza la lista para ediles en la Junta Departamental de Colonia, José. Ahí está, todos, digamos, viejos conocidos de aquel departamento. Exactamente. Sánchez sigue, forma parte del eslogan, no hay dos sin tres, también es parte del eslogan de campaña. Esto es mismo del eslogan. No hay Es dos sin el tres. eslogan de Sánchez, porque fue 2 veces alcalde, Claro. condenado en la segunda vez, y ahora viene por la tercera, porque anunció, lo repasábamos la semana pasada, que si su hija, también condenada y destituida por el Senado, es electa el 11 de mayo alcaldesa del municipio CH, Sí. él vuelve a ser coordinador general. Pase lo que pase, él va a estar. Él va a estar. Entre otras cosas, Josema, hay que decirlo, él cumplió la condena, fue inhabilitado a 2 años de ejercicio de la función pública. Eso terminó de ocurrir en octubre, noviembre de 2024, y el Partido Nacional no le retiró el lema. Volvemos entonces a Colonia, al debate, en este caso para debatir sobre la corrupción. Le preguntamos a María de Lima qué opina de la situación que está pasando en este municipio. Si me decís como partido, la verdad que no me identifica. Como partido, esa parte es la que es una cuestión que me da mucha tristeza, porque creo que nosotros no debemos permitir que esto llegue. Nosotros hemos hecho desde el lugar que nos toca una fuerte apuesta a la exalcalde que entró en las circunstancias que ustedes saben difíciles, Angie Figueredo, para poder lograr que ella sea reelecta alcalde. No podemos, cuando lo empezamos a ver que esto iba a pasar, no lo podíamos creer. Que hoy lo pongan en sus filas políticas, la verdad que son las cosas que a uno, en mi caso como política, me preocupa, y por eso queremos ser esa diferencia, por eso queremos ser el brazo del Partido Nacional, pero en este caso te decía, de esta fuerte impronta de gente que nos unimos de diferentes partidos políticos para generar justamente que estas cosas no sucedan más, ¿no? Y donde nosotros no estamos de acuerdo y rechazamos contundentemente esta posición y sobre todo las promesas. Imagínate tú que una persona que estuvo detenida, donde tuvo un proceso abreviado, quiere decir que aceptó todos estos cargos y que me estén diciendo que le van a dar un cargo de coordinador donde va a manejar bienes públicos, no solamente Florencio Sánchez, ¿no? De más lugares del departamento, y bueno, realmente es muy preocupante. Bueno, claramente de Lima no ve con buenos ojos esta especie de eslogan de Sánchez sigue, ¿no? Exactamente, que ahí lo veíamos también, es su eslogan en cada uno de los actos. Hubo varios actos esta semana para la alcaldía del municipio en Colonia. Es un tema, lo viene siendo incluso desde las internas partidarias, Sí. tanto
Laura Raffo, me acuerdo que marcaba su discrepancia. Sánchez en aquel entonces sacó una lista, no encabezada por él, pero sí con su nombre en apoyo a la candidatura de Álvaro Delgado. Y bueno, eso siguió arrastrándose al punto que ahora forman parte formal del Partido Nacional usando el lema. Conocíamos la opinión de María de Lima, también quien puede ser intendente de Colonia por el Frente Amplio, Nicolás Viera, fijaba posición sobre lo ocurrido y lo que está ocurriendo en Florencio Sánchez en realidad. Para mí es un mensaje político muy negativo. De hecho, todos los periodistas y la comunidad de Florencio Sánchez están esperando que Guillermo Rodríguez vaya a Florencio Sánchez para dar explicaciones de cómo es posible que deje que alguien que ha estado preso, él y sus 2 hijos, por crímenes contra la administración pública en el municipio de Florencio Sánchez, le estén brindando su apoyo. Guillermo Rodríguez nunca dio la cara en Florencio Sánchez. Y yo creo que es grave porque hay integrantes de una asociación para delinquir que están apoyando a un candidato del Partido Nacional. O sea, si nosotros fuésemos un sistema político respetuoso y respetable, deberíamos condenar sin más situaciones de este tipo. Entonces es verdaderamente inexplicable y yo no tengo más que palabras de condena para este tipo de actitudes que rechazo de plano. Bueno, hoy más temprano veíamos la palabra de Lima, también de Nicolás Viera, que en el marco del debate, bueno, decían justamente, ¿no? Una cosa es mostrar las discrepancias, pero también las coincidencias. Acá claramente coinciden y rechazan lo que pasa con esta persona, ¿no? Exactamente, José, hay que tener en cuenta también que en Florencio Sánchez, si hablábamos de las internas recién desde entonces, hasta octubre y noviembre, las listas de Alfredo Sánchez han sido las más votadas, por lo tanto también lo que ocurre ahí habla de una sociedad que en todo caso se ha acostumbrado a convivir con este tipo de situaciones y quizás algún tipo de temor por perder algún beneficio que se podría haber logrado en este contexto. Por eso, para cerrar, cortito, le preguntamos a María de Lima, ¿qué pasa si este escenario se da? Si ha trasladado o si se piensa hacer algún tipo de gestión ante el Partido Nacional. Yo lo hablé con la presidenta del partido, se lo comenté, porque yo creo que esto tenía que haber tenido la misma trato que se tuvo con Artigas. Obviamente que ahí tenemos un tema, y que eso es importante tenerlo claro, pero para todos los partidos políticos de nuestro país, que a veces no le damos la misma relevancia a los municipios, a los consejos municipales y a los actores municipales que al resto. Y bueno, y hoy pasa que hoy esta gente pudo participar de la elección porque el partido no tomó esta posición. Bueno, muy bien, allí estaba entonces la palabra. Y bueno, ¿qué va a pasar a futuro? Justamente, el partido no tomó esa posición en función de lo que sí había ocurrido en Artigas, tanto en Artigas como en Florencio Sánchez, Josema, condenas formales de la justicia, o sea, no hay instancias abiertas, asumieron la responsabilidad. Distinto es lo que pasa con Guillermo Besosi en la Intendencia de Soriano, todavía se presume su inocencia en estos 7 delitos de corrupción vinculada a la administración pública. Guillermo Besosi está en campaña, sí. Josema. Te digo esto, ¿por qué? Porque mañana hay una audiencia fijada en Soriano para que la nueva fiscal del caso, porque fue removida la que lo había procesado con prisión, resuelva si lo deja salir a hacer campaña en esta última semana. Recordemos, Besosi, con tobillera electrónica en su chacra, ha hecho campaña, actos de campaña, ha sido visitado, pero no ha podido salir y es lo que está reclamando. Mañana estaremos atentos, remarcando que no es una situación similar a la de Florencio Sánchez, porque todavía Besosi puede y está queriendo demostrar su inocencia. Correcto. Besosi no salió, pero su boina sí. Su boina salió y estuvo presente en un acto, ¿te acuerdas que la mostramos aquí? Efectivamente, cosa de la política uruguaya. Gracias, Fede. Nos vemos. Muy bien, nosotros ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que la Asociación de Porteros de Casas y Apartamentos reclamó retomar el tratamiento del proyecto de ley que busca regular la instalación de tótems de seguridad, esa clásica cajita en los edificios, ¿no? El gremio advirtió que por cada tótem de estos colocados se pierden unos 50 puestos de trabajo. En estos momentos estamos pidiendo la regulación que se presentó en la Comisión de Trabajo de la legislación del Parlamento,
que se regule para poder competir con los tótems, ¿verdad? Porque no tienen ninguna regulación y por cada tótem que colocan en un edificio están 50 lugares de entrada de edificio, ¿no, verdad? O sea, perdemos por cada tótem que colocan 50 fuentes de trabajo por cada 8 horas. Y precisamos una regulación, ¿no? Porque tanto el BPS como nosotros perdemos no solo fuentes, sino el BPS también pierde ingresos económicos, ¿no? Por los aportes sociales. Ese tótem está en 50 puertas por cada turno de trabajo, o sea, cada 8 horas perdemos 49 puestos, multiplicarlo por 3 turnos, son casi 150 puestos de trabajo que perdés por cada colocación de tótem. Entonces son 150 ingresos menos que tiene el Estado y nosotros 150 puestos menos de trabajo. Señoras y señores, es momento de hacer una pausa. Pero en esta jornada en la capital y que recorrió 25 barrios de la ciudad. La 10ª edición de la Maratón de Montevideo reunió a más de 5.000 atletas, quienes corrieron distancias de 42, 21 y 10 kilómetros. El evento incluyó las categorías de personas en silla de ruedas y con discapacidad visual. La carrera, que comenzó a las 7 de la mañana partiendo desde la explanada de la Intendencia de Montevideo, recorrió más de 25 barrios de la capital, pasando por Centro, Aguada, Reducto, Bella Vista, Prado, Villa Española, La Blanqueada, Parque Valle, Buceo, Malvin, Pocitos, Parque Rodó, Palermo Sur y Ciudad Vieja, entre otros. En la distancia 42K, Nicolás Espinosa terminó en primer lugar en la categoría general masculina, Natalie Bengoa en la femenina, Eduardo Dutra en silla de ruedas y Nelson Silva en la categoría con discapacidad visual. En el caso de la 21K, Óscar Cáceres fue primero en categoría general masculina y María Pía Fernández en la femenina. En tanto, Javier González y Joana Ripa ganaron el primer lugar en silla de ruedas masculino y femenino respectivamente, y Daniel Dabricó y Lourdes Porro lo hicieron en la categoría discapacidad visual. En la 10K fue primero Francisco Monzón en la categoría masculina y Flavia Lanza en la femenina. En la categoría personas en sillas de rueda, Gerardo Pereira fue primero en la masculina y Laura Paipo en la femenina. Les contábamos ahora que el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, participó del segundo Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz que se realizó este viernes y sábado en el Antel Arena. En este contexto puso énfasis Zunino en los aportes que pueden hacer las ciudades para, reducir la desigualdad y con ellas la violencia social derivada. Nuestras sociedades y en particular América Latina tiene desigualdades muy grandes y parte de esas desigualdades son las que nos generan violencia. Hoy uno de los candidatos a estar premiados del Premio de Paz, que es la ciudad de Recife, plantea muchísimo el tema de la discusión sobre las desigualdades y el recorte sobre los mecanismos básicamente de pobreza y desigualdad como forma de amortiguar el sistema de violencias urbanas, de no caer en problemas que tienen que ver con el tráfico, que no tener que caer con problemas que tienen que ver con violencias generadas por estas desigualdades y de esa manera haciendo un trabajo muy importante en eso. Yo creo que tenemos mucho todavía para hacer y que desde las ciudades tenemos hoy un planteamiento alternativo al que algunos estados están buscando, mientras que creemos desde la Organización Mundial de Ciudades, CGLU, que los conflictos tenemos que dirimirlos en un esquema multilateral, en un esquema de diálogo y de esa manera poder profundizar. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo para avanzar. Bueno, muy bien, vamos a abrir ahora el capítulo internacional, pero con temas vinculados a nuestro país, porque este lunes se va a realizar aquí en Montevideo la sesión ordinaria número 100 del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, en una jornada que además va a marcar la asunción de las bancas por parte de las y los legisladores uruguayos electos en octubre del año pasado. La sesión número 100 del Parlasur comenzará el lunes por la mañana y se prevé que continúe por la tarde, cuando ya esté en funciones la nueva delegación parlamentaria uruguaya conformada en función de los resultados de la primera vuelta electoral de octubre de 2024. En ese contexto se elegirá también por consenso al nuevo vicepresidente del Parlasur por Uruguay, en una sesión histórica que será presidida por el parlamentario brasilero Arlindo Chinaglia y entre otros temas incluirá una agenda centrada en la integración regional. La jornada comenzará con la segunda sesión especial titulada
titulada Acuerdo Mercosur-Unión Europea, Desafíos y Perspectivas, que contará con la participación de la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Zuccasi. Otros temas refieren a la creación de fondos para el desarrollo sostenible y nuevas normas comunes para infraestructura tecnológica y aeroportuaria, destacándose los proyectos tales como el Fondo para el Gran Chaco Americano, la estandarización regional de cargadores electrónicos y la equiparación de tasas aeroportuarias. También se votará un acuerdo de cooperación con la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, y un memorando de entendimiento con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y de alguna manera seguimos en tema porque sobre las necesidades de reactivar las negociaciones para concretar un acuerdo Mercosur con la Unión Europea y además de impulsar otros acuerdos con otros países comercialmente relevantes, dialogaron este viernes en Buenos Aires los cancilleres del Mercosur. Decidimos en llevar adelante los acuerdos de EFTA y los acuerdos con UAE, o sea, con los Emiratos Árabes Unidos, y estamos trabajando codo a codo para hacer que el Mercosur pueda seguir creciendo y poder generando oportunidades para mejorar el comercio dentro y fuera del bloque. Bueno, ahora en la próxima reunión se van a hacer reuniones del Grupo Mercado Común y de los distintos grupos, y ya vamos a estar en la etapa preparatoria para la cumbre, que será los primeros días de julio. Yo creo que el bloque hoy está trabajando de una manera muy proactiva. Hemos acordado modernizar el Mercosur, hemos acordado medidas flexibles adaptadas a los tiempos modernos, así que estamos todos muy contentos, con un muy buen grado de entendimiento. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final, no nos vamos antes sin repasar el pronóstico del tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de esta semana. Para mañana, lunes 5 de mayo, Inumet señala que va a estar nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. Se viene el agua, este calor de hoy no era normal. Lo dijimos. Bueno, 14 será la mínima, 21 será la máxima para el día lunes. Para el martes 6 de mayo, también aparecen las precipitaciones. La mínima será de 14 y la máxima sube un poquito, será de 24 grados, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Montevideo. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MB Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8 con Pilar Teijeiro, a las 13 con Rosina Mallarini y a las 18:55 con la edición central. Nos vamos y los dejamos con los principales titulares de la jornada y lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. El Poder Ejecutivo convocará a organizaciones sociales contrarias al proyecto Neptuno para que aporten sus puntos de vista a la comisión creada en Torre Ejecutiva para renegociar el contrato con las empresas encargadas de las obras. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, aceptó la renuncia de la vicepresidenta del puerto, Alejandra Koch, luego de la polémica desatada por el ascenso de su esposo y supuestos cobros indebidos de compensaciones. Los partidos Colorado y Nacional figuran como morosos ante la Dirección General Impositiva por el no pago del impuesto de primaria desde la sede central, los primeros, y por la Casa de los Lamas, los segundos. La Intendencia de Maldonado inició acciones legales contra el senador Luis Alberto Heber y su familia por una deuda de contribución inmobiliaria de casi 20 años. Por primera vez habrá un debate electoral departamental que enfrentará a la candidata blanca a la Intendencia de Colonia, María de Lima, y su rival frente amplista Nicolás Viera, con transmisión para todo el país el martes por BTV. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos lanzó la convocatoria para una nueva marcha del silencio bajo la consigna 30 veces nunca más. Sepan cumplir donde están. Más de 5.000 atletas participaron de la Maratón de Montevideo que se celebró este domingo en la capital y que recorrió en sus distintos trayectos más de 25 barrios de la ciudad.